Vamos a abordar en esta ocasión la lección 2.1, primer criterio de semejanza de triángulos. Oiga, de semejanza de triángulos. Y dos figuras son semejantes y guardan una condición en especial, pero no necesariamente son iguales. Es decir, pueden cambiar su tamaño. En este caso, observen, hay un triángulo más grande que el otro. La pregunta, según el problema inicial, es: los triángulos ABC, y DEF de las figuras tienen los lados proporcionales a razón 1/2. ¿Son semejantes? Pregunta. ¿Son semejantes? Bueno, y el primer criterio nos va a decir en conclusión, si gusta lo adelantamos solo para luego ponerlo en práctica. Vea, dos triángulos son semejantes si sus lados correspondientes, vea, son proporcionales y sus ángulos correspondientes son congruentes, es decir, los ángulos deben de ser iguales, los que estén en la misma posición. Si dos triángulos tienen sus lados correspondientes proporcionales, entonces también son semejantes. Por ejemplo, el triángulo ABC y DEF del problema inicial tienen sus lados correspondientes, por lo tanto son proporcionales. Por lo tanto, dice el triángulo, son semejantes. Es decir, que basta decir que los triángulos tienen lados proporcionales para poder determinar que son semejantes, ¿sí? Pero en este caso nos piden determinar la medida de los ángulos y usted aquí va a usar el uso del transportador. Veamos. Tenemos los triángulos. Nos dicen que están a razón. Es decir, ya son proporcionales. Ya nos dice el enunciado, sus lados son proporcionales a razón 1/2. Es decir, pequeño, grande, 1, 2. Porque están en la misma posición, vean, no han rotado, no nos han puesto trampa, entonces no hay donde confundirse. Pequeño, grande, 1 sobre 2, 1 sobre 2. Ahora, 3 sobre 6, pero si sacamos tercera, da tercera de 3, 1 y tercera de 6, 2, da 1/2. Está la razón, estamos bien. 2.5 y 5, pues 2.5 cabe dos veces en 5, entonces 2.5 de 1, 2.5 de 2. Da 1/2, es cierto, están. Ahora, para determinar que son semejantes, quieren medir los ángulos que son correspondientes, a ver si miden lo mismo. En este caso, usted tendría que usar el transportador y medir aquí el ángulo. Y medir el ángulo que está en la misma posición, es decir, su correspondiente. Y debe de medir lo mismo. Aquí evidencian de que el ángulo A es igual al ángulo D. A igual a D. Pues hay que medir. Usted debería de utilizar el transportador. Así que según el ejercicio, si lo amerita en la indicación usarlo, lo va a utilizar. Veamos, nos vamos a leer. El símbolo de semejanza es este círculo, este se llama virgulilla. Vean, virgulilla, recuérdelo. Entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. ¿Por qué razón? Porque tenían los lados proporcionales a 1, 2, 1/2. Y los ángulos medían lo mismo, los ángulos correspondientes. Ahí está la conclusión que leímos. No olviden decir el lado ABE con pequeño, con el grande, pequeño, grande, mencionar los lados. La razón es 1/2. Veamos el ejemplo, que sería lo más interesante de trabajar. Vea, esto está bien interesante. ¿Cuáles deben ser los valores de X y Y para que los triángulos sean semejantes? Vea qué estrategia la que vamos a usar. ¿Sí? Veamos. Va. Trasladé los triángulos de la figura a excepción de estas marquitas que involucran que la medida es de este vértice al otro. Es decir, no es necesario. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿cómo encontrar los valores de X y Y para que los dos triángulos sean semejantes? Para que sean semejantes, recuérdenlo, con que los lados correspondientes sean proporcionales basta. ¿Sí? Bien, vamos a asumir que están en la misma posición porque el dibujo no es tan perfecto. Es decir, que este lado con este es el que está en la misma posición de este y este con este. Estamos ahí. Ahora bien, entonces, ¿cómo puedo yo determinar? Para que sean semejantes, X y Y deben de tener unos valores especiales en el cual, cuando yo trate de encontrar razones con su lado correspondiente, debe de darme la misma. Ahora, la técnica está, veamos los lados correspondientes que no tienen letra. Vea la técnica, lados correspondientes que no tienen letra, y es este con este, que están en la misma posición. Entonces yo digo, pequeño, grande, oiga, pequeño, grande. ¿Puedo hacer grande, pequeño? Claro que sí, pero pequeño, grande voy a trabajar, por lo tanto hay que respetar ese orden. Entonces yo digo, la razón del lado, vamos a la razón, debe de ser 4 sobre 10. Miren, puedo simplificar. Mitad 2, mitad 5. La razón es 2/5. ¿Cuál es la razón que guardan los lados que ya tienen medida? 2 a 5. Chivo.
Entonces los otros, si yo quiero que sean semejantes, deben de tener la misma razón. Entonces yo digo, voy con esto. La otra razón sería x pequeño con 15. Mire, ¿cuánto me tiene que dar, señor? La misma razón que la que tienen los lados ya conocidos. Me tiene que dar 2 quintos. Entonces aquí la técnica es, bueno, entonces este 15 lo voy a pasar a multiplicar para que me quede la x sola, puesto que el 15 está dividiendo, pasa a multiplicar. Mire, y yo lo que hago es 2 por 15, 30, y se divide con el de abajo. Fácil, porque esto no tiene con quién, si quieren lo llevamos, ¿ves? Le ponemos un 1. 2 por 15, 30, el 5 por 1, 5, y dividimos 30 entre 5 a 6. ¿Cuánto debe de valer la x? 6, ya estuvo. La misma técnica con el otro. Pequeño o grande, mire, 2 sobre la y debe de dar ¿cuánto? La razón que ya tenemos. 2 quintos. Pero la y, profe, está que abajo y la tengo que dejar sola. Sí, mire esta técnica. Entonces yo la subo, pero le doy vuelta a los dos. Miren, y arriba, 2 abajo. 5 arriba, 2 abajo. Y el 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar. Fíjese bien. Mire, pasa a multiplicar. Entonces, 5 por 2, 10. Entre 2 es a 5. O lo hacemos como anteriormente. Le pongo un 1. 2 por 5, 10. Y el 2 solo se lleva. Y 10 entre 2 es a 5. Mire cuánto debe de valer la y. 5. Con el valor y igual a 5 y x igual a 6, los triángulos serían semejantes porque la razón sería 2 quintos. Así de sencillo. ¿Sí?